Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Este es el siguiente video con el tema de capacitores e inductores que vamos a estar entregando para comprender un poquito más lo que son circuitos eléctricos. Entonces, bienvenidos, mi nombre es Henry. Vamos a iniciar el tema. El tema de capacitores e inductores es un tema muy interesante, puesto que habla de uno de los dos elementos más utilizados en electrónica y que ha revolucionado en cierta forma el desarrollo de la electrónica. Como primer punto tenemos al capacitor. El capacitor, voy a cambiar puntero. El capacitor está compuesto como si fuera una galleta con helado. Tiene dos placas, una de un lado, otra de otro. Dos placas metálicas y en medio va un dieléctrico, ¿no? ¿Quién determina la capacidad del capacitor? Pues propiamente es el área y el material y la distancia del dieléctrico, ¿no? Entonces, esta es, digamos que la presentación del capacitor. Propiamente lo podemos representar como dos plaquitas, como ya lo habíamos visto, donde cuando nosotros le ponemos una fuente de voltaje, estas placas adquieren las cargas positivas y negativas de acuerdo a cómo esté conectado, ¿no? Entonces, para encontrar la cantidad de cargas, esto es igual a la capacitancia por el voltaje. Entonces, cuando nosotros conectamos una fuente de voltaje, lo que hacemos es pasar las cargas positivas hacia un lado y lo vamos dejando todo en carga negativa y positiva, ¿no? Negativa y positiva. Entonces, normalmente cuando dejamos de alimentar el capacitor, ¿no? En un inicio las cargas no tiene carga, después a la hora de conectar una batería lo cargamos. Cuando levantamos el switch, ¿no? Una vez que ya fue alimentado, queda con una carga, queda con cargas positivas y negativas y actúa como si fuera una fuente, ¿no? Tiene un voltaje, una energía de potencial, ¿no? Esa energía es almacenada. Entonces, una fórmula para calcular la capacitancia es la cantidad de cargas entre el voltaje, ¿no? Y esto se mide en farads o faradios. La capacitancia es la proporción entre la carga de una placa de un capacitor y la diferencia de tensión entre las dos placas. Okay. Entonces, un farad es igual a un coulomb volt. ¿Qué tiene que ver el área? Bueno, el área es la cantidad de cargas que puede almacenar el capacitor. Entonces significa que si yo tengo un área muy pequeña, tendré una carga pequeña. Si yo logro hacer más grande esa área, entonces tendré 4 veces más carga, ¿no? O sea, tenemos un área de 1, la pongo en 4, tendremos 4 veces el área. Pero también tiene que ver la separación que hay entre placas. La separación, pero también el material que hace la separación, ¿no? Entonces, importante el área, importante el dieléctrico que va en medio, para ver qué afecta en la capacitancia. ¿Qué podemos poner de materiales dieléctricos? Pues podemos poner aire, cerámica, mica, petróleo, papel, poliestireno, teflón, ¿no? Cuando nosotros tenemos las cargas en equilibrio, hay tantos positivos como misma cantidad de positivos que de negativos en cada una de las cargas. Cuando nosotros reducimos la distancia entre las placas, se tienen que mover los electrones para poder otra vez establecer ese equilibrio, ¿no? Entonces decrementamos el espacio y entonces movemos cargas para otra vez llegar a lo que se le llamaría el estado estable. Entonces técnicamente un capacitor siempre va a tender al estado estable, el estado en donde las cargas estén equilibradas. Entonces esto es un capacitor de tipo variable, ¿no? Aquí se puede ver que se puede poner el destornillador, y otro capacitor de tipo placa, ¿no? También tenemos capacitores lo que son de poliéster, ¿no? Los cerámicos y los electrolíticos. En este caso, todos estos tres aparecen aquí en estas figuras como no polarizados, pero también puede haber polarizados. Pero también hay más tipos.
Vean, aquí tenemos de papel, de poliestireno, bipolar, que lo vimos hace un ratito. El electrolítico pueden observar que ya viene polarizado. Esta rayita que aparece por acá con signo menos indica que la patita es la negativa y esa es la positiva, ¿no? También hay de policarbonato, de poliéster, de milar, de mica, cerámicos, de tantalio, ¿no? Y hay algunos otros más de tipo variable. Entonces hay muchísimos tipos de capacitores de acuerdo a lo que nosotros requiramos. Como ya hemos visto, tiene mucho que ver el material, ¿no? Entonces, si yo tengo mis dos placas de un tamaño que ya he definido y tengo aire en medio de estas dos placas, pues tendré una capacitancia de 200 picofaradios. Pero ¿qué pasa si yo le agrego cerámica para cambiar ese dieléctrico de aire a cerámica? Bueno, cuando pongo cerámica cambia de 200 picofaradios a 1.5 microfaradios, ¿no? ¿Eso qué significa? Que el material incrementa la capacitancia y es una constante de dieléctrico. Entonces, puedo jugar con materiales, puedo jugar con área de las placas, ¿no? Para encontrar la corriente de un capacitor, yo utilizo la fórmula de corriente es igual a la capacitancia por la derivada de voltaje con respecto al tiempo. Recuerden que la capacitancia es la área el área de cargas junto con el dieléctrico, ¿no? Entonces, para calcular el voltaje, pues es 1 sobre la capacitancia de un tiempo inicial a un tiempo final de la corriente con respecto al tiempo más el voltaje inicial. Es decir, para calcular el voltaje de un capacitor, necesito saber o sumarle el voltaje que ya tenía con anterioridad, ¿no? Entonces, si el voltaje es 0, pues esto se deprecia. Pero si hubiera un voltaje previo en el capacitor, pues entonces habría que sumarlo al voltaje que está ahí. Potencia lo tenemos como W. W es igual a carga al cuadrado sobre 2 veces la capacitancia, ¿no? Eso sería lo que es potencia. Algunas propiedades del capacitor. Bueno, una de ellas es que un capacitor es un circuito abierto para CD. Cuando nosotros hacemos análisis en circuito en CD, cuando vemos un capacitor, ese capacitor nosotros lo vemos como un circuito abierto. El voltaje de un capacitor, por definición, no cambia tan abruptamente. Es decir, las cargas van acumulándose de forma gradual o se decrementan de forma gradual. Lo que sí cambia abruptamente es la corriente, no así el voltaje. Entonces, otra más, el capacitor ideal no disipa energía y propiamente, ¿por qué razón? Porque almacena, es un almacenador de energía, y cuando se le solicita la suelta, ¿no? Así que no es como la resistencia que pasa a través de ella y ofrece una cierta resistencia, es más bien como un atrapador de cargas, ¿no? Y el capacitor real ideal tiene un modelo de resistencia de fuga. Ok, esta resistencia de fuga para nosotros no la tomamos en cuenta porque son 100 megaohms, ¿no? No nos interesa mucho. Entonces acá nos dice calcular la carga almacenada en el capacitor de 3 picofaradios, es un ejercicio con 20 volts. Entonces lo único que vemos es buscar la fórmula de carga es igual a la capacitancia por el voltaje. Nos dice que la capacitancia es 3 picofaradios. Ahí está, 3 por 10 a la 12, a la menos 12, con 20 volts. Y nos sale nuestro resultado, 60 picocoulombs. La energía almacenada, pues con la misma fórmula y obtenemos, ¿no? Picojoules. Tenemos otro ejercicio más. Y, por ejemplo, acá tenemos, determine la tensión de un capacitor. Aquí nos piden calcular, encontrar el voltaje de un capacitor 2 microfaradios y la corriente que circula por ahí es de corriente... va a ser igual a 6 por E a la menos 300T miliamperes. Pues entonces utilizamos la fórmula de voltaje que habíamos visto, ¿no? Entonces voltaje 1 sobre la capacitancia, ¿no? Entonces vean ustedes que aquí, como nos dice el enunciado, la tensión inicial es 0, el voltaje inicial en automático es 0, lo depreciamos y nada más realizamos esta formulita y rehacemos lo primero que hay que hacer es transformar esta gráfica a una función matemática.
Entonces lo vamos haciendo respecto al tiempo que va transcurriendo. Entonces vamos primero del segundo 0 del tiempo 0 al tiempo 1. Vemos que la función es 50t, ¿no? Aquí está la función, una rampa. Después, para la parte que baja, que va de 1 a 3, que es de 1 a 3, déjenme ponerle el puntero, que va de 1 a 3, entonces hay que sumarle estos 100 menos la función, ¿no? O sea, porque vamos en decremento. Después para la siguiente, pues es otra vez hacia arriba, entonces la función es positiva y hay que descontarle pues el tanto, ¿no? Entonces, y 0 de otra forma porque ya no vemos más acá. Cuando nosotros lo vemos en señal cuadrada, pues es mucho más fácil porque va de 0 a 1, pues son 10 miliamperes, ¿no? De 0 a 1, 10. De 1 a 3 es negativo, entonces pongo menos 10. De 3 a 4, pues es 10 miliamperes, ¿no? Entonces es mucho más sencillo hacer el cambio, y ya una vez acá, pues se hace el cálculo, ¿no? Entonces, por ejemplo, se calcula la corriente de la carga con respecto al tiempo, ¿no? Con una capacitancia de 200 microfarads. Entonces, más o menos es así la forma en que se van resolviendo. Aquí tenemos otro ejercicio con misma función, nos dan una gráfica y hay que encontrar la tensión, ¿no? En los 2 milisegundos, aquí están 2 milisegundos. Y en la parte que habíamos dicho que es análisis de circuitos, aquí podemos observar, vamos a ponerlo un poquito más grande, podemos observar que, bueno, nos piden obtener la energía almacenada en cada capacitor del ejercicio. Podemos observar que tenemos dos capacitores, 2 milifaradios, de 4 milifaradios, y tenemos una resistencia, es una fuente de corriente. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que en análisis de corriente directa de un capacitor, el capacitor se comporta como circuito abierto? Y podemos observarlo. Aquí está el capacitor, aquí está el capacitor de 2 microfaradios y se hace un circuito abierto. Tenemos otro capacitor acá y tenemos el circuito abierto. Entonces, pues lo único que tenemos que hacer ya con dos capacitores como circuitos abiertos, pues es sumar las resistencias, ¿no? Entonces esta resistencia se deprecia, se suma esta de 4 con 2, 4 y 2 son 6, y luego esta con 3, ¿no? Entonces, y vamos obteniendo así los valores. Entonces aquí lo interesante es cómo se hace análisis con un capacitor en corriente directa. Para ver el video de carga y descarga de un capacitor, consulten esta dirección de YouTube, está muy bueno, una animación que costó bastante tiempo, está muy bonito. Entonces, ¿cómo se hacen capacitores en serie en paralelo? Ok, ya hemos entendido que los capacitores son dos placas en que en medio llevan un dieléctrico y que propiamente entre ellas dos existe una diferencia de potencial, donde las cargas es igual a capacitancia por el voltaje, ¿no? Bueno, cuando tenemos capacitores en paralelo, nosotros simplemente los sumamos directamente. Capacitancia 1 más capacitancia 2, y nos da una capacitancia equivalente a una capacitancia total. Entonces en paralelo tengo una cantidad de capacitores, lo sumo, capacitor 1, capacitor 3, etc. Entonces en paralelo es la suma de las capacitancias individuales. Cuando es serie, ¿no? Dado que son voltajes diferentes, entonces yo lo que hago es el 1 sobre la capacitancia equivalente, ¿no? Muy parecido a las resistencias en paralelo, es casi al revés. Entonces la capacitancia equivalente de capacitores conectados en serie es recíproca a la suma de los recíprocos, ¿no? Si ustedes se acuerdan, es muy parecido a la fórmula de resistencias. Nos ponen aquí un ejercicio, hay la equivalencia de la capacitancia equivalente entre los puntos A y B. Pues está relativamente sencillo porque empiezo yo a sumar mis capacitores, ¿no? Como lo hacemos con las resistencias. Estos están en serie, por lo tanto hago el inverso, ¿no? Aquí está, 20 por 5, 20 más 5, 4 microfarads. Estos 4 están en paralelo con este de 6, que están en paralelo con estos del 20, entonces 6 y 4, 10, y 20 son 30. Entonces ya tengo aquí mis 30. Este 30 está en serie con este 60, entonces la capacitancia equivalente va a ser de 20 microfarads.
Este es un ejercicio ya mucho más fácil, ¿no? Detecto primero, este es mi circuito de varios capacitores, resuelvo primero el paralelo, aquí veo paralelos, 45 más 15 son 60, aquí hay otros paralelos, 12 más 8 son 20, y después me encuentro con un circuito que propiamente son todos en serie. Entonces una serie de 60 con 60 me da 30, y posteriormente lo sumo con el de 20, ¿no? Entonces 20 y 30 son 12. Entonces realmente no hay mayor complicación. Y hay muchos ejercicios para que ustedes puedan calcular y proponer esta parte, ¿no? Algo que tenemos que ir agregando es cómo se comporta el voltaje y cómo se comporta la corriente en los capacitores. Entonces ya vimos que los capacitores, su carga lleva una gráfica de este tipo, ¿no? Cuando el capacitor se va cargando, aquí cuando ya está totalmente cargado, y la corriente va cayendo conforme el capacitor se va cargando, ¿no? O sea, la cantidad de cargas va disminuyendo conforme se va llenando el capacitor. Es como si llenáramos un globo, ¿no? Al principio es mucha el flujo, pero una vez que ya está al punto del tope, ya empieza a ser más lento el flujo de aire en el caso del globo, ¿no? Y bueno, más o menos otro ejemplo de cómo, dado una gráfica, podemos intentar resolver a través de la transformación a una función matemática. Entonces, ¿cuál es la energía almacenada en un capacitor? Ya lo habíamos visto, pero es un medio por la capacitancia por el voltaje al cuadrado, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos utilizar el multímetro para medirlos? Siempre y cuando nuestro multímetro tenga la función de medición de capacitancia. Si no lo tuviera, tendríamos que hacer algunos trucos para poder medir la capacitancia en caso de en varios, pero preferible que tenga medición de capacitancia. Entonces, vamos a ver el siguiente tema, que es carga del capacitor, descarga del capacitor y formas de onda de un circuito simple. Es un circuito en donde tenemos aquí el capacitor, donde hay un flujo de corriente, pudiera haber un flujo de corriente de capacitancia, un voltaje del capacitor, y entonces tenemos una forma de nosotros hacer que se cargue y que se descargue. Se va a descargar a través de la resistencia y se va a cargar a través de la fuente, ¿no? Pues, ¿qué se hace? Bueno, pues finalmente cuando nosotros cerramos el circuito, lo que va a pasar es lo que hemos hablado con anterioridad. Las cargas van a hacer que el capacitor adquiera cargas positivas y cargas negativas hasta el momento que se quede en un estado estable de los dos lados, ¿no? Que tenga las cargas de los dos lados. Entonces, ¿cómo lo hace? Pues el voltaje va aumentando poco a poco hasta llegar al tope de las cargas, ¿no? De lo que habíamos dicho. Hay un estado transitorio, ¿no? Cuando se va subiendo el voltaje, y hay un estado estable cuando ya permanece cargado el capacitor. Sin embargo, la corriente se comporta de manera inversa. En el momento que se carga el capacitor, la corriente va cayendo poco a poquito y se hace cero en el estado estable. ¿Por qué se hace cero? Pues ya no hay movimiento de carga, ¿no? Entonces el estado estable es cuando ya no hay flujo de corriente, ¿no? Pues el capacitor está totalmente equilibrado y pues técnicamente se comporta como un circuito abierto, ¿no? Ya no pasa corriente. Si ya no pasa corriente, pues se comporta como un circuito abierto. Entonces, en caso de que el voltaje sea cero, pues se comporta como un circuito cerrado, ¿no? O sea, mientras carga, se comporta como un circuito cerrado, cuando ya está cargado, como un circuito abierto. ¿Cómo se descarga? Bueno, ponemos una resistencia y cerramos el switch. Recuerden que en ese momento se comporta como una fuente de voltaje, ¿no? Entonces cerramos el switch y en automático empieza a circular una corriente
que estaba circular cargas, ¿no? Que tenía almacenadas el capacitor a través de la resistencia, y vean que la corriente esta es la dirección de la corriente, ¿no? Va de menos hacia más, ¿no? Notas de resumen: el capacitor no puede descargarse instantáneamente, pero la corriente sí. Entonces ahí hay que tener en cuenta esa parte. Para determinar las corrientes y los voltajes en un circuito en un instante de tiempo, es importante que saber cuánto voltaje tenemos en el instante que vamos a realizarlo. Para determinar las corrientes y voltajes en un circuito, después de que de que ya fue cargado, hay que reemplazar el capacitor con un circuito abierto, lo que habíamos dicho. Para ambos carga y descarga, hay que ver la corriente y el voltaje para ver hacia dónde se va. Entonces, siguiente tema es inductores. Habíamos dicho que los inductores es un tema que se maneja como parte del temario. Sin embargo, en el temario no viene la parte de magnetismo, y deberíamos haber visto magnetismo antes de inductores. Sin embargo, todo el mundo debería echarse una leída a inductores, a magnetismo antes de inductores. Está muy bonito el tema de magnetismo. Entonces, ¿qué es un inductor? Pues propiamente un inductor es un alambre que es enrollado, con ciertas dimensiones del alambre, cierto diámetro, espacios, número de vueltas, ¿no? Entonces es un elemento pasivo y está diseñado para almacenar energía en el campo magnético. Los inductores, que son bobinas, se utilizan muchísimo, pero los podemos ver normalmente en motores eléctricos, ¿no? Transformadores, bobinas de bocinas. En todos ellos encontramos esa parte. Entonces, un inductor consta de una bobina de alambre conductor, ¿no? Eso es lo que es inductor. Si se permite que pase corriente por un inductor, se descubre que la tensión del inductor es directamente proporcional a la velocidad del cambio de transformación, es decir, voltaje es igual a la inductancia por la derivada de la corriente con respecto al tiempo. Entonces, de esta forma nosotros encontramos el voltaje en un inductor. Entonces, este inductor, que normalmente va a tener la forma de bobina, depende su valor de la longitud, ¿no? Del enrollamiento, del área transversal, ¿no? Del material del núcleo y del número de vueltas, ¿no? Entonces, la inductancia es una propiedad de la cual un inductor presenta oposición al cambio de corriente, o sea, presenta cierta oposición, y esto se mide en henrys. Ok, entonces en términos prácticos, yo atravieso la corriente a través de un alambre enrollado en forma de bobina, ¿no? Y al pasar la corriente hay cierta oposición, y esa cierta oposición genera un campo magnético, ¿no? Ese campo magnético genera cuando entra corriente en un alambre enrollado, embobinado. Símbolo de la bobina es con una L, ¿no? Entonces la unidad de la inductancia es el henry. Aquí tenemos algo interesante, porque si ustedes observan, si yo hago pasar corriente a través de un alambre, genera un campo magnético. Cuando yo paso un imán a través de un alambre enrollado, genero corriente, o sea, lo inverso, que es el principio de los generadores. Genero corriente, pero genero corriente, si va hacia un lado la genero de forma positiva, si va hacia otro lado la genero de forma negativa. Entonces, de acuerdo a cómo se mueva este imán dentro de una bobina, es la generación de la corriente. Puedo también hacer poner en medio de dos imanes el alambre, y estaré generando corriente eléctrica. O también lo que puedo hacer es, dado dos alambres embobinados a través de un dieléctrico, en este caso puede ser un núcleo de hierro, puedo aumentar o disminuir la cantidad de voltaje
y de voltaje y de corriente que yo puedo hacer, necesitar, ¿no? Entonces, también tenemos lo otro que es voltaje autoinducido, ¿no? Entonces, todas estas 4 formas podemos utilizar en las bobinas. Bueno, pues la ley de Faraday comenta eso, ¿no? Que cuando se induce voltaje, lo que está pasando es que hay un cambio de campo magnético. Y la ley de Henry es que el voltaje tiene que ver con, la polaridad del voltaje tiene que ver con la dirección, ¿no? En donde va el imán. Voltaje inducido y inducción de voltaje. Vean, si yo atravieso una corriente en un alambre que tiene forma de bobina, lo que genero es un campo magnético con un voltaje 0, ¿sí? Digamos que es en el estado de la corriente, es una poca corriente que nada más llega a voltaje 0. Sin embargo, si yo incremento la corriente en esa bobina, entonces el voltaje se opone al paso de la corriente y empieza a generar campo magnético que empieza a generar voltaje inducido. Es radiación, ¿cómo se llama? Empieza a radiar, por así decirlo. Y bueno, gracias a esta propiedad de inducir el voltaje a través del magnetismo, entonces yo puedo pues crear muchas aplicaciones, ¿no? Por ejemplo, en la carga de un teléfono celular, mi cargador genera campos magnéticos de voltaje, ¿no? Y los atrapo a través de la carcasa de mi teléfono, con bobinas también, donde atrapo ese voltaje inducido y lo paso de campo magnético a corriente, ¿no? Entonces esta es la parte interesante. Después, bueno, pues sabemos que la corriente en un primer paso en el tiempo no puede brincar más allá de otro valor, pero puede ir cambiando con respecto al tiempo. Es decir, ¿se acuerdan que en el capacitor el voltaje cambiaba de forma muy en forma de rampa, ¿no? En esta forma, y la corriente cambiaba en forma abrupta. En la bobina es al revés, la corriente se incrementa su valor de esta forma, pero no lo puede hacer de esta forma. Quien lo hace de esta forma es el voltaje. Entonces, la inductancia de un inductor depende de las dimensiones y convenciones físicas, ya lo vimos, y la fórmula para calcular es esto, donde la inductancia es el número de vueltas al cuadrado por el área entre el diámetro, ¿no? Y la otra variable que es phi, en este caso, aquí lo vimos, el material del núcleo, ¿no? La sección transversal y la longitudinal. Entonces, ¿cómo calculo la corriente de una bobina? 1 sobre la impedancia integral de un tiempo, de la sumativa, ¿no? De un tiempo inicial a un tiempo final, del voltaje con respecto al tiempo más la corriente en un tiempo cero. Aquí, si se fijan, ahora nos interesa cuánta corriente hay en la bobina antes de calcular la corriente, porque la bobina almacena corriente, el capacitor almacena voltaje. Entonces, por eso es importante conocer la corriente en el tiempo cero o antes del cálculo, ¿no? Entonces aquí tengo una bobina normal, ¿no? Con núcleo de aire, bobina con núcleo de hierro, normalmente para símbolos de transformadores, bobina de núcleo de hierro con variación, ¿no? Y tenemos aquí la relación de variación corriente, en donde yo tengo aquí el voltaje, la derivada de la corriente, y tengo una pendiente, ¿no? Que es la fórmula de energía, un medio de la inductancia por la corriente con respecto, la corriente al cuadrado. Entonces, en términos de resumen,
de resumen y de seguir entendiendo el concepto de la bobina. ¿Se acuerdan que el capacitor se comportaba en un análisis de corriente directa como un circuito abierto? La bobina se comporta como, el inductor se comporta como un cortocircuito para CD, ¿no? Y lo que habíamos explicado hace un rato, la corriente que circula por un inductor no cambia de forma instantánea. Entonces, nos piden hacer unos pocos cálculos. Entonces, la corriente, nos piden calcular tensión. Pues tensión es igual al voltaje, a la inductancia por la derivada de la corriente con respecto al tiempo, donde la inductancia es de 0.1 henrios, y pues se hace el voltaje, ¿no? Se calcula voltaje y todo. Energía almacenada por la formulita esta. Lo mismo pasa con la corriente, ¿no? Aquí ya nos dan la función matemática, ya no nos dan la gráfica. Habría que hacer ustedes el ejercicio de que esto cómo quedaría, ¿cómo se llama? En forma de gráfica, ¿no? Aquí vean que no es una T normal, es una T cuadrada, entonces no se comportan como una función de tipo rampa, como lo vimos la otra vez. Aquí se hace el análisis de circuitos, ¿no? Propiamente tenemos una fuente de voltaje de 12 volts, unas resistencias, un capacitor y una bobina. Ahora ya hay que hacer análisis con este tipo de circuitos, ya no nada más son resistencias, es capacitores y bobinas. Entonces nos piden encontrar en CD corriente, voltaje del capacitor y corriente de la bobina. ¿Qué hacemos? Si es análisis en CD, el capacitor se comporta circuito abierto y la bobina como circuito cerrado. Entonces esto ya nos permite hacer las cosas mucho más fáciles. Simplemente esta bobina sale volando, se suma la resistencia, ¿no? Que son 6. Entre el voltaje nos da una corriente aquí de 2 amperes. Con eso ya puedo ir calculando los voltajes en cada una de ellas, ¿no? Entonces es así de fácil. Otro ejercicio más. Ahora, ¿cómo se suman los inductores en serie y en paralelo? Pues se suman igual que las resistencias. Si están en serie se sumen tal cual, y si están en paralelo con el inverso, ¿no? 1 sobre el inverso. Entonces, que es este caso, y aquí es el resumen de lo que hemos estado viendo. Si yo quiero encontrar, es un resumen casi de todo lo que hemos visto, antes de, bueno, aquí sin ver todas las técnicas de Norton, transformación de fuentes, supermallas, supernodos. Lo que nosotros hacemos es, ¿qué pasa si quiero encontrar voltaje en una resistencia? I por R. ¿Qué pasa si quiero encontrar corriente? B sobre R. Potencia I cuadrada sobre R. ¿Cómo se comporta la resistencia en CD? Normal. Un capacitor, todas sus fórmulas. ¿Cómo se comporta en CD? Circuito abierto. Un inductor, fórmulas, ahí están. ¿Cómo se comporta en CD? Cortocircuito. Entonces, pues es fácil. Y bueno, nos ponen ejercicios para sacar el equivalente. Pues lo hacemos muy fácil, ¿no? Como si fueran resistencias, eso ya lo sabemos. Aquí está un poquito mejor explicado. Tengo un circuito con una resistencia L1, L2, L3, L4. Veo aquí que hay paralelos. Sumo como si fueran resistencias. Es 6 por 2 más 6 más 2, 1.5. Que lo sumo con 2.5, que son 4, con 11, y en total me dan 15. Podemos hacer otro circuito de este tipo, ¿no? Me están pidiendo más cosas, es simplemente aplicar las fórmulas. Lo mismo que acá. Esto ya lo habíamos visto. Y bueno, las aplicaciones pues se dan entre miles de cosas, o sea, miles de cosas, también en amplificadores operacionales, ¿no? Para poder modificar, para poder comparar, para poder realizar operaciones matemáticas. Dado una forma, tenemos que hacerla cambiar a otra forma, ¿no? Dada, por ejemplo, una forma de dientes de sierra, pasarla a señal escalonada. Y aquí lo interesante es que podemos crear computadoras analógicas diseñadas para que resuelvan ecuaciones matemáticas, y aquí en este caso tenemos ecuaciones diferenciales. Entonces las ecuaciones diferenciales recuerden que pueden ser
cualquier sistema. Entonces puede ser que tengamos un sistema y que diseñemos una computadora analógica que responda a ese sistema, ¿no? Entonces ahí está la aplicación. Y con esto damos por terminado lo que es el tema de capacitores e inductores. Es una forma general. Espero que si tienen algunas dudas me las hagan llegar, y estamos en espera del próximo video. Muchas gracias.